Mateo capítulo, segunda de Timoteo capítulo 2, verso 20. 19. Leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Oremos. Padre que estás en el cielo, te damos las gracias una vez más, Señor, por habernos concedido el privilegio, Señor, de estar en este lugar para rendirte culto, para rendirte pleitesía, Señor. Porque hemos venido a hacer el culto para ti, Señor. Y hemos venido a adorarte a ti, Señor. Porque tú eres digno de toda gloria, de toda honra. Bienaventurado el que puede adorar tu nombre, Señor. Bienaventurado el que es libre para adorarte y glorificarte, Señor. Gracias porque en esta noche, Señor, nos da la oportunidad de glorificar y bendecir tu nombre, Señor. Atamos toda fuerza del mal, todo espíritu de las tinieblas, todo lo que se mueve en las regiones celestes, todo espíritu de muerte y de ataque contra la iglesia, contra los hermanos, contra las hermanas, contra nuestras vidas, pastores de esta misión, de esta iglesia, en el nombre de Jesucristo, todo lo que se levanta en contra nuestra, lo azotamos con la sangre de Cristo. Toda alianza de los cartomancistas, de los que se echan la suerte, de los que leen la borra del café, en el nombre de Jesucristo reprendemos toda fuerza antagonista. En el nombre de Jesucristo, y que fuera se han limpiado los aires. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Cuando somos usados, aleluya, cuando somos usados, cada vez que algo se usa, se le debe hacer el mantenimiento. Los vasos se limpian, los platos se lavan, la ropa se limpia porque necesita hacérsele un uso. Así que la condición del hombre y de la mujer de Dios no es ajeno a estas cosas que a cada día se presentan. Es por eso que cuando nosotros llegamos al Señor, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos sella. Efesios 1:13 dice que somos sellados con el sello del Espíritu Santo, que son las arras, la identidad, y que a partir de ese instante, dice la Biblia, que mantenemos delante de Dios ese sello. Y por eso es que este texto habla acerca de ese fundamento, que el Señor conoce a todos los que son suyos. Hay una señal, hay una marca, hay una identidad. Por eso es que cuando hay ese tipo de identidades, el Señor tiene que propender y que el Espíritu Santo haga el trabajo que se requiere en el ser humano para que la persona pueda liberarse y pueda estar apto para poder ser usado por el poder de Dios. Nadie puede ser usado si esto ocurre. Por eso, aquí hay una advertencia, dice: apártese de toda iniquidad, todo aquel que invoca el nombre del Señor. Un abandono al pecado. Toda persona
que quiera ser usado por Dios, que tenga el sello de Dios, debe apartarse del pecado, debe apartarse de la iniquidad para poder ser usado. Es imposible que un vaso se vaya a usar después de haber tomado jugo, después de haber tomado café, arroz de leche, qué sé yo. Hay que lavar el vaso porque no se puede usar en ese estado porque está sucio. Así que los que tenemos el sello del Señor, dice la Biblia, apártese. Eso tiene que entenderlo todo hombre y mujer de Dios, que no es Dios quien lo va a apartar, es Él el que le corresponde apartarse de la iniquidad, apartarse del pecado y comenzar a ser seleccionado, porque se necesita que la persona se prepare. Se acaba a las 7. Aleluya, a su nombre. En el ejército, cuando la gente llega, algunos simplemente llegan a prestar el servicio militar, pero hay otros que deciden comenzar una carrera de suboficial y allí tienen esa meta. Algunos hacen cursos de lancero, de paracaidista. Hay mucha gente que hace y cada uno de ellos recibe una preparación para esto. Por eso el Señor aquí comienza ya en el 20 a hablar de los usos que Él quiere hacer con nuestras vidas, los usos que el Señor quiere hacer con nuestras vidas. Y ahí en el 20 comienza a explicar los vasos, los diferentes clases de vasos y para qué se debe de usar. Así que cuando yo quiero que el Señor me use, uno de los requisitos indispensables que tengo que tener presente es que tengo que apartarme del pecado, tengo que apartarme de la iniquidad, porque nadie puede pretender ser usado por el poder de Dios si delante de Dios no está apartado del pecado y está lleno de iniquidad. No puede pensar que Dios no se va a dar cuenta de estas cosas para usarlo. No, Dios primero tiene que mirar que nosotros voluntariamente nos apartemos del pecado, nos apartemos de la iniquidad y hagamos lo que Él manda en su palabra. Y ahí es donde Dios comienza a hacer uso. ¿Sabe por qué? Hoy casi no hay ministerio pastoral, no hay ministerio de los que habla Efesios 4:11, porque la gente no se aparta del pecado, no se aparta de la iniquidad y su vida está embarrada, está llena, está sucia y por eso no puede ser usado. Santo es el Señor. Y por eso el 20 comienza a explicar, a dar en medio de una especie de parábola y dice: pero en una casa no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Uno llega en una casa de estilo, una casa donde todo es fino. Seguramente que usted no le van a brindar un tito en una tutumita de tutumo. Seguramente no le van a brindar un tinto ahí. Van a escoger un vaso fino de Corona y allí le van a dar tinto en ese vaso. Porque de acorde a lo que es esa casa, así es los utensilios que allí se utilizan. Pero también habla de vasija de plata y de oro, o de oro y de plata. Y analicen ustedes y miren 1 Corintios capítulo 3, del verso 11, 8 por ahí. Habla acerca de las obras de cada uno. Y dice que las obras de cada uno tienen un fundamento basado en el oro y en la plata. Y después habla de otros dos males honrosos, que es la hojarasca y el heno. Piense usted y compare que Dios
nos está calificando a nosotros, porque así como somos vasos de honra, así debe ser el trabajo que nosotros mostramos en el Señor. Si nosotros somos vasijas de plata, somos vasijas de oro, entonces vamos a dar unos resultados en la buena obra, para que cuando el Señor nos califica ante el tribunal de Él, entonces nos ponga como vasija de plata o vasija de oro. Pero si nosotros en esta tierra hemos sido vasos de barro, como dice aquí, de barro o de madera, que son utensilios deshonrosos, seguramente vamos a llegar ante el tribunal de Cristo presentando una obra basada en la hojarasca y en el heno. Gloria al Señor. Seguramente nuestra mente allí discurrirá y pensará: ¿qué clase de vasija soy? ¿Qué clase de uso quieres tú que el Señor te dé? ¿Quieres ser usado como un vaso de honra en una casa fina? ¿O quieres ser usado como un vaso de deshonra en una casa de bareque? Asimismo propende las cualidades, y por eso es que las personas que son como vasos de plata, de oro, son personas de gran estima delante de Dios. Y le digo algo: en el Señor dice que no hay diferencia. En el Señor, en el sentido de preferencia, el Señor también mira a aquellas personas que se esfuerzan, aquellas personas que se preocupan por ser usados como vasos de honra, de oro y de plata, porque para llegar a esa clase de niveles se necesita tener la decisión de apartarnos del mundo, apartarnos del pecado, tener los máximos cuidados. Por eso es que cuando alguien va a entrar a la Fuerza Naval Marina, debe tener todos sus dientes completos, debe tener un perfil físico que encaje con la vestidura, porque esa es una persona que va a hacer una presentación de honra. Así que cuando usted piense ser usado por el Señor, su estima y su tipo, su estilo de vida debe ser basado en el oro y en la plata, para ser una vasija de honra en el cual Dios lo puede usar poderosamente. Y así usted analizará en estos tiempos cuáles son los vasos que están siendo usados y por qué no están siendo usados los vasos que deberían ser de honra. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Apartarse y separar las cosas no es fácil. Por eso hay un pasaje en Nehemías capítulo 9, y ahí hay un acto de separación. En Nehemías capítulo 9 había habido una alianza, y allí en el capítulo 9:1 dice, en el capítulo 9:2 dice: y ya se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Una decisión que yo debo tomar para ser vaso de oro y de plata es apartarme. Esta gente estaba viviendo con mujeres impías. Cuando nosotros queremos ser vaso de honra, lo que inmediatamente tenemos que pensar es en una separación. Usted quiere ser usado por Dios, sepárese del pecado, sepárese de los malos hábitos, sepárese de las malas costumbres. Haga una separación y analice que está bien y que está mal, porque Dios da la capacidad para que reconozcamos los estados en que estamos viviendo, si espiritualmente estamos bien para ser vaso de honra, o si estamos mal para ser vaso de deshonra. Y también tenemos que ser conscientes que si no somos usados como vaso de honra, es porque hay impureza, hay iniquidad, y se necesita que nos separemos, que nos apartemos de estas cosas. Dios no está loco ni está equivocado para no usar a alguien que lo merezca y que nunca lo haga. Alabado sea Dios. Dios es justo.
Aleluya. Él es eterno. La separación es algo que es una obligación. Por eso en Juan 15:19, hablando de la separación, dice: si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Esto es una separación. Debe haber una separación marcada en toda sierva y siervo de Dios. Debe haber una completa separación entre lo que es del mundo y lo que no es del mundo. Por eso, cuando el Señor comenzó a orar, ahí en el mismo libro de Mateo, en el verso 17, en la oración sacerdotal, verso 16, dijo: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:16. Así que nosotros, cuando queremos ser de honra, piense en sí y mire, se analiza y dése cuenta que tiene que ser un vaso de honra. Los vasos de honra cuestan. Un vaso de plata cuesta. Un vaso de oro cuesta mucho más. Y no tiene el mismo valor que tiene una vasija de palo. Porque una cuchara de tutumo uno va a un potrero y la consigue. Y eso es fácil. Uno va y consigue un tutumo de esos delgados, lo raja por la mitad y se hace una tutumita de tomar café. ¿Cuánto cuesta? Pero vaya a comprar la misma tutumita de oro o la misma tutumita de plata para que vea cuánto cuesta. Eso me da a entender a mí que las vasijas de honra deben tener el estimativo delante de Dios para que Dios te use. Y que un vaso de honra debe ser cuidado de una manera diferente. Una vasija de tutumo o una cacerola de tutumo, yo la dejé en el patio puesto y enganché en un palo y nadie se la lleva. Y la misma vasija de oro no la puedo dejar ahí porque se la llevan. Eso me da a entender a mí que yo, para ser un vaso de honra, debo propender por ser lo mejor delante de Dios, y que cuando Dios comienza a ver en mí, entonces comienza a usarme, y eso es lo que hoy la iglesia no quiere entender. Gloria al Señor. Aleluya. Santo es el Señor, aleluya. Por eso, aquí habla de una preparación y de estar listo. El Señor dice que en el 21 habla de dos cosas importantes, que es la preparación y estar listo. Dice así que si alguno se limpia de estas cosas, si alguno se limpia de estas cosas, porque al Señor es necesario que yo tome la decisión. Dice, si alguno, es decir, usted y yo, si alguno se limpia de estas cosas, si alguno, porque hay gente que son conscientes de lo que tienen que hacer y no lo hace. Hay gente que sabe que tiene que limpiarse, tienen el conocimiento de que la impureza a Dios no le agrada y perfectamente lo saben, porque el Espíritu Santo se lo ha dado a conocer, pero no quieren cambiar de estilo de vida. Por eso dice, sí, así que si alguno se limpia de estas cosas, mire, tiempo futuro será, si alguno se limpia de estas cosas, si yo me aparto de la iniquidad, si yo decido ser vaso de honra, dice la Biblia, será instrumento primero para honra, será instrumento para honra. Ese es el cuidado que uno debe tener. Primero, será instrumento de honra. Segundo, será instrumento santificado. Tercero, útil al Señor. Y cuarto, dispuesto
proceso. Después que decide estar listo, entonces Dios comienza a exaltarlo primero para honra. Y esas son las cosas. Este es el llamado que Dios está haciéndonos. Este es el llamado a ser diferente. ¿Quieres que te honre? ¿Quieres que Dios te ponga en gran estima? Sé vasija de oro, sé vasija de plata. Alabado sea Dios. Santo es el Señor. Gloria a Cristo. Será instrumento para honra. Santificado, dice el Señor. Útil al Señor. Útil al Señor. Útil al Señor. Usted le está siendo útil a Dios. Usted pregúntese. Usted está siendo útil para Dios. Dios te está usando para algo. Si la Biblia dice que cuando hacemos las cosas que la palabra nos manda, siervos inútiles somos. Ahora, ¿cómo será a los que no hacemos nada? Usted es siervo útil para el Señor. Usted es una persona enteramente preparada para toda buena obra. No me diga nada porque yo sé que no es así. Es una vergüenza tener que responder de esta manera directa. Por eso dice: y dispuesto para toda buena obra. Mire lo que dice el 16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y en el 21, en el 2:21 dice: dispuesto para toda buena obra. Y el 3:17 dice: a fin de que sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Un vaso de oro, un vaso de plata, dura mucho tiempo para hacerlo. Eso no lo hacen como lo hacen la botella, que la botella es sometido a altas temperaturas y hay un aparato que arma aquella botella y produce miles. No así con los vasos de oro, no produce miles, no produce esas cantidades. Eso me da a entender a mí que cuando yo quiero ser una vasija de honra y quiero ser oro, debo prepararme, debo preparar a instruirme en esta palabra que muchas veces no la hacemos. A veces duramos días sin leerla, sin mirarla, sin meditar en ella, y queremos ser instrumentos de oro, queremos ser los mejores. ¿Cómo lo puedes hacer si no eres vasija, sino de tu tubo, vasija de coco? Necesitas ser vasija de oro y de plata para tener un gran estimativo delante de Dios. Eso cuesta, pero eso no significa que no podamos hacerlo. Sí podemos hacerlo, porque para eso hemos sido llamados. No a estar, como dijo la hermana Simona, a estar calentando una banca, sino tener el deseo de servir. Porque si a mí me causa vergüenza como pastor verle la cara todos los días sin que hagan nada, venga y vaya, ¿cómo será el del Señor, el Señor, mirándolo a cada uno de ustedes que no hacen nada por su obra? Santo es el Señor. Vergüenza nos debe dar a nosotros que no hacemos nada por su obra. Somos célebres en su presencia, que nos haya llamado con tanta gracia, con tanta grandeza, nos haya elegido, porque la Biblia dice en Juan 15:16: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os he elegido y he puesto para que llevéis fruto y vuestros frutos permanezcan. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Ese es un privilegio grande, privilegio que no tiene todo el mundo, que tú y yo hayamos sido elegidos y que ahora seamos unas vasijas de palo, unas vasijas de honra. ¡Qué vergüenza! Nosotros deberíamos, por ese deseo tan grande de la gracia en la que el Señor nos llamó, deberíamos estar aspirando y propendiendo siempre a ser vasija de oro y no de totumo. Bendito sea el Señor. Santo es su nombre. Por eso dice: será instrumento para honra. Será instrumento para honra. ¿Sabe? Que cuando nosotros no somos instrumento para honra, lo somos para otras cosas, para deshonra.
Porque cuando nosotros causamos la murmuración de quienes nos ven caminar, causamos el desequilibrio en las personas que quieren servir a Dios, y por causa de nuestro comportamiento no lo estamos haciendo. Vasija de deshonra somos. Vasija de deshonra somos de tutumo, somos de coco. Por eso es que a partir de este día piense en su corazón y decida ser vasija de oro o de plata. Pongámonos en pie. Padre.